Te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Continuamos en Empresarios de Acá y el diálogo, ya lo anunciábamos al inicio, en la portada. Estoy aquí con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada, consultora en empresas familiares, tiene una vasta trayectoria y es autora del libro Legado Consentido, que lo tengo aquí en mis manos. Legado Consentido, cómo lograr que tu empresa familiar trascienda. Bueno, tuve el honor de ser la presentadora de esta ocasión, de esta edición del libro. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y un gusto verte de nuevo. Tengo los mejores recuerdos de la presentación del libro, así que un placer estar acá. Bueno, yo también, y este es mi libro y que lo tengo autografiado, así Divino. Que hice todos los deberes. Bueno, Jacqueline, antes de empezar a conversar un poco el tema que nos convoca, es interesante saber cómo se llegan a estos temas, ¿no? Abogada, ¿cómo llega Jacqueline a especializarse en lo que es empresas familiares? ¿De dónde sale esta inquietud? Bueno, si vamos bien para atrás en el tiempo, yo vengo de 4 empresas familiares. La empresa familiar de la familia de mi papá, la de la familia de mi mamá, la que construyeron mi papá y mi mamá y la que construyó primero mi papá y su hermano. Entonces, la realidad es que desde muy pequeña crecí en el mundo de la empresa familiar sin darme cuenta que estaba aprendiendo mucho de lo que hoy me sirve para poder ayudar a las familias. Y después, trabajando como abogada en la parte corporativa, en la parte de planificación patrimonial, sucesoria, me empecé a dar cuenta con los clientes que hay un tema que no se resuelve desde el punto de vista jurídico, que es el tema emocional de la empresa familiar. Uno puede dejar previsto a quién le da las acciones o a quién le deja una parte del patrimonio, pero que si no hable la conversación en vida con la familia, ese tema aún les preocupa muchísimo y es de los temas que más desvela a los fundadores de empresas familiares y a sus familias. Entonces, cuando descubrí esto, me empecé a formar no solo en la consultoría de empresas familiares, sino también en otras prácticas, desde el coaching sistémico, de las constelaciones, de la Kabbalah, de distintas herramientas que me fueron permitiendo abordar estos temas, no solo desde el lado jurídico, sino también desde el lado emocional de la familia. Porque qué interesante, ¿no?, lo que tú dices allí, ¿no? Porque, bueno, está toda la parte dura y pura jurídica, pero el cómo decirlo y cómo plantear ciertos temas debe de ser más difícil que resolver el problema en sí. Totalmente. Allí, por ejemplo, te plantearán, llegarán a tu consultorio, a tu empresa, a tu escritorio con muchas dificultades, ¿no? Pero ¿cuál es aquella que se repite constantemente y tú decís, bueno, acá voy a tener que aplicar quizás la misma receta, pero con otros condimentos porque quizás no funcionan en este paladar? Mira, si yo te tuviera que decir lo que más se repite, y no solo en Uruguay, sino en los distintos países que trabajo, es que las familias vienen y me plantean que tienen problemas de comunicación. Siempre ese es el problema. O sea, vienen y me cuentan, venimos acá porque tenemos problemas de comunicación, y cuando yo empiezo mi proceso, empiezo a identificar que el problema no es la comunicación. El problema es que no hay instancias de diálogo estructuradas para poder plantear lo que cada uno necesita. Entonces no es que no tengan comunicación, es que en realidad la comunicación que tienen no es la que les sirve para poder lograr esta continuidad y dejar estos legados que todos los empresarios sueñan con dejar. Ahí es fundamental el mediador. Yo diría que es muy difícil si no hay alguien de fuera de la familia que pueda crear, yo le llamo el contenedor o el espacio cuidado para que las conversaciones tan profundas para la familia se puedan dar de una manera sana y de una manera constructiva. Porque
uno como consultor tiene que abrir el diálogo, pero también tiene que acompañarlos a llegar a acuerdos o a lograr encontrar puntos en común. Entonces no es solo abrir el diálogo, sino que es encauzar ese diálogo para que tenga un final que sea el que la familia desea. Allí, Jacqueline, tú mencionaste justamente la palabra legado, ¿no? Una de las palabras que titula tu libro, que hay un juego de palabras, porque es legado con sentido de consentimiento y con sentido de tener un sentido, ¿no? Allí, ¿cómo se vincula esto? Yo creo que está muy, muy bien entendido el juego de palabras. Yo creo que las familias que logran trascender son las que encuentran un propósito y un sentido de por qué están haciendo lo que están haciendo. Ajá. Cada familia, frente a esta pregunta que yo les hago a lo largo del proceso, muchas veces casi que en el inicio, nos lleva mucho tiempo contestar esto. ¿Por qué estamos acá y por qué estamos dispuestos a hacer este sacrificio que a veces implica atravesar estos temas emocionales, que a veces es mucho más fácil irse a trabajar en una empresa no familiar, en donde uno tiene compañeros de trabajo y discute con un compañero o tiene un mal jefe y eso queda en el trabajo pero no se lleva a la familia? ¿Por qué queremos trabajar en lograr continuar con esto? Entonces, ese propósito es lo que cuando tenemos momentos difíciles o conversaciones que son sensibles, son lo que nos ayudan a decir esto vale la pena. A veces la respuesta es porque queremos generar una empresa para darle lugar de trabajo a distintos miembros de la familia, a veces es porque queremos darle un mejor futuro a la siguiente generación, a veces es porque queremos generar un impacto en el país en el que estamos. Cada familia tiene su propia respuesta, pero esa es la que le da esos valores de la familia, ese propósito es lo que permite que la familia pueda atravesar momentos que a veces no son nada fáciles. ¿Siempre está claro ese propósito o hay que encontrarlo muchas veces? En general no está claro, en general nunca se lo plantearon. Claro. Es muy novedoso para la familia empezar a pensar como familia empresaria, a pensar que tenemos no solo una empresa familiar, sino mucho más que eso, que a veces las familias, y yo creo que es mi principal objetivo, es que vean todo lo que ya tienen. Claro. Porque no solo tienen una empresa, tienen una manera de relacionarse entre ellos, tienen una manera de relacionarse con sus empleados, con sus clientes, tienen una historia de crisis, de sacrificio, de logros, tienen tanto que después construir sobre eso, bueno, y ahora qué pasito más damos, cambia la energía de la familia, digamos. Qué interesante, ¿no? Y allí lo que se suele decir muchas veces, y lo he tratado en el correr de los años del programa también, es sobre la resiliencia de las empresas familiares. ¿Son más resilientes? ¿Es un mito? ¿Es la realidad? ¿Qué evidencia hay de esto? Hay estudios que indican que las familias empresarias son más resilientes. La pregunta es ¿por qué son? Y la realidad es que lo que dice la evidencia, y también lo dice la práctica y cualquier empresa familiar que uno se haya acercado, es que lo principal que tienen es ese amor por su empresa, esa disposición para dar su milla extra, para trabajar todos los días, para si tienen que poner de su propio bolsillo, poner para que esa historia familiar, ese proyecto pueda seguir. También esa visión que tienen de largo plazo, de no estar pensando en si hay una rentabilidad los próximos 3 meses, sino que a veces hasta yo trabajo con familias que no piensan ni siquiera en esta generación, piensan en la que viene. Hacen proyectos de acá a 30 años que probablemente no los vean algunos de sus miembros. Pero ese pensamiento de largo plazo, ese compromiso con la empresa familiar son de los elementos que las hacen resilientes. Ahora, tiene una parte también a veces difícil, que es ese compromiso con el proyecto familiar, a veces hace que las empresas familiares les cueste tomar algunas decisiones, porque a veces sienten que honrar ese legado es mantener todo igual. Entonces a veces les cuesta cerrar un negocio que ya no tiene sentido o no es rentable porque ese negocio lo empezó el abuelo. O cambiar el logo de la marca porque esa marca la eligió mi papá y mi papá falleció, entonces yo no la puedo tocar, pero hoy en día podría hacerse de otra manera, manteniendo. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino de identificar cuáles son los valores y qué es lo que no se puede tocar y qué es lo que necesitamos reconvertir y de alguna manera renovar para que esto pueda seguir creciendo. Es que muchas veces uno dice, bueno, quizás en realidad todo se puede tocar, pero ahí está la limitación sentimental. Ahí, ¿no? Que uno dice, no, hasta nos pasa en la vida, no, yo esto no lo vendo porque esto me lo regaló mi abuela y muere conmigo,
¿no? Y quizás, bueno, ahí hay cuestiones muy difíciles de tratar en ese sentido ¿no? Vaya, ¿qué labor tenés? ¿No? De tarea de balance ahí. Sí, y de identificar, yo trabajo con las familias mucho, como habla el libro, de los refranes, sí. Y de identificar cuáles son 4 o 5 valores o refranes que sean esto, por ejemplo, la calidad del producto. Bueno, esto mi abuelo siempre repetía que esta es la base de nuestro negocio, entonces eso no lo tocamos, la calidad del producto, pero quizás la locación de la empresa no está vinculado con ese valor, entonces empezar a identificar qué es parte de lo que somos y de lo que nosotros valoramos, más allá de los valores como algo filosófico. ¿Qué es lo que nosotros valoramos y vamos a mantener? ¿Y qué estamos dispuestos a seguir evolucionando? Porque cada generación tiene que escribir su historia y tiene que ponerle su impronta. Si no, ese legado de alguna manera se empieza como a desvanecer. Sí, es muy interesante lo que tú me recuerdas, que en realidad lo tenía pendiente, pero cada capítulo de este libro es, digamos, representado por un refrán, ¿no? Los refranes que básicamente conocemos, ¿no? Populares, separar la paja del trigo, ¿no? Algunas recomendaciones e ideas prácticas de donde manda capitán, no manda marinero, que podemos hacer allí, ¿no? Es muy interesante, cada capítulo es un refrán y una frase instalada, seguramente en las empresas familiares, ¿no? Exacto, cada refrán lo que me ayuda es a poder tratar uno de los dilemas o de los desafíos de la empresa familiar desde un lugar que todos conocemos y ayudar a las familias a darse cuenta que esos refranes que a veces repiten de generación en generación tiene su impacto. Por ejemplo, cuando decimos más vale malo conocido que bueno por conocer, y eso se repite en la familia, ese refrán hace que quizás no contratemos talento afuera porque le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque siempre dijimos a nuestra familia que más vale malo conocido. Entonces, cada uno de esos refranes que tiene su familia tiene su efecto. A veces es difícil verlo, pero cuando lo trabajamos es muy notorio cómo lo tienen tan adentro y cómo los ayuda a decidir en el inconsciente y cómo es necesario verlo y mirarlo, ponerlo sobre la mesa para decidir qué queremos sostener y qué es necesario dejar atrás. Qué interesante allí. Y justo yo elegí random, al azar, una frase donde manda capitán, no manda marinero, y tiene que ver con aquello de que nadie cuida a la empresa como la familia, ¿no? O como el fundador, o como yo que la fundé, la lidero, soy él o la presidente. ¿Y ese tipo de frases fortalece el negocio o puede estancarlo? Yo diferenciaría 2 etapas. La primera etapa, la del fundador, creo que es esa impronta del fundador de estar atrás de todo y de ponerle todo su ímpetu y su empeño para que salga adelante, creo que tiene su razón de ser y es un poco lo que las hace más resilientes. Ahora, en una siguiente etapa, digamos, cuando la empresa familiar evoluciona, el fundador va creciendo, puede aparecer una instancia que sea bastante peligrosa, que es que sentir que solo la familia puede cuidar la empresa. Entonces, es verdad que la familia puede cuidar muy bien la empresa, pero hay que mirar qué está pasando y qué está pasando con la siguiente generación y cuán preparada está y cuántas ganas tiene de incorporarse. Entonces yo diría que no hay que cerrarse a que solo la familia la puede cuidar, hay que pensar que puede ser prioritario para la familia elegir a familiares que estén adentro, pero no atarse a eso. A veces puede estar, hay que entrar en temas más técnicos, pero a veces la propiedad puede estar en manos de la familia, la dirección, la estrategia a través del directorio en la familia, pero quizás la gestión y la ejecución puede estar en manos de alguien no familiar y seguir siendo familiar la empresa. Ahí hay que entrar un poco en las motivaciones en mi trabajo de por qué quieren estar o por qué sienten que la familia tiene que estar en todos los espacios. A veces pueden estar en algunas personas en un lugar. Hay que analizar un poco los casos. Vamos a seguir el diálogo con la doctora Jacqueline Schwartz a propósito de qué está pasando en Uruguay, ¿no? ¿Qué observas tú a nivel de las grandes estructuras de las empresas familiares, que son la mayoría en nuestro país? Y vamos a ver un poquito también qué pasa en la región, en las experiencias internacionales que te han tocado liderar. El diálogo es con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada y consultora en empresas familiares, autora del libro Legado Consentido. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet,
Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada, consultora en empresas familiares, autora del libro Legado con Sentido, y hablamos de lo que hace, ¿no? Especializarse, el por qué, ¿no? En caso de la motivación personal, especializarse en este rubro, ¿no? De empresas familiares, no solo a nivel jurídico, sino que también ya como a nivel coacheo, ¿no? Entender los problemas de raíz de otra manera para también, bueno, aplicar esas soluciones. ¿Qué tarea? Basta tarea. Allí, Jacqueline, preguntarte, ¿no? Porque tú adelantabas un poquito en el bloque anterior en lo que hace a, por ejemplo, la continuidad, ¿no? Que es un poco siempre los desafíos de las empresas familiares. ¿Qué estás notando hoy, ¿no? ¿Las tendencias en las empresas familiares en cuanto a continuidad son un hecho o quizás las generaciones de hoy en día buscan otros caminos antes de terminar en la empresa familiar? Mira, de la primera pregunta de qué veo hoy con las empresas familiares, yo creo que hay mucho más apertura a este tipo de procesos como el que yo traigo, que es de hacer protocolos familiares, de hacer gobernanza de la empresa familiar, de profesionalizar, de institucionalizar, como que hay mucho más apertura a este diálogo que antes era un poco como que el fundador decía lo que había que hacer y bueno, moría en su empresa. Hoy en día los fundadores, los hijos se están dando cuenta que para estar a gusto en la empresa familiar hay que abrir la conversación sobre algunos temas. Entonces esto lo estoy viendo acá y también lo estoy viendo mucho afuera. Yo trabajo mucho dando conferencias en el exterior y workshops y es un poco como que cada año que pasa es un poco más esta apertura de decir, bueno, cuál es nuestra esencia, qué es lo que queremos mantener, cuáles son las reglas que queremos que nos rijan, darse cuenta de que necesitamos reglas, porque el amor es muy importante, pero no es suficiente cuando tenemos una empresa familiar, entonces necesitamos como acotar un poco los riesgos y también saber dentro de qué parámetros nos podemos mover. Cuando eso pasa, la siguiente generación está mucho más abierta a entrar a la empresa familiar, porque lo que yo veo es que no quieren entrar a esa empresa familiar en donde no hay definición de roles, en donde no hay remuneraciones claras, en donde no se sabe quién toma las decisiones, en donde todo está en la cabeza de uno. Ahora, cuando ellos empiezan a participar de estos procesos y empiezan a ver que están entrando no en una empresa de una persona, ¿no? Con apellido, sino en este proyecto familiar en donde se los escucha, en donde se ve sus necesidades, en donde yo veo mucho la siguiente generación que quieren equilibrar la vida profesional y personal. Entonces, cuando ven que tienen un espacio para plantear las condiciones en las que quieren entrar y también la familia aceptar o no esas condiciones, creo que cambia un poco estos pronósticos de que la siguiente generación no quiere entrar. No quiere entrar a algún tipo de empresa familiar, pero eso es lo que yo veo. Allí, Jacqueline, hablabas de tu trabajo en el exterior, ¿no? Es un hilo común, una especie de hilo rojo que une las empresas familiares en cuestiones que se repiten, o las idiosincrasias van moldeando el tipo de problemas que presentan. 100% hay un hilo rojo que las une. Hay ciertas preocupaciones que atraviesan los países, las generaciones, el tamaño de empresa, que es la sucesión, ni que hablar, es un tema muy delicado. ¿Cómo le digo a mi hijo, a mi hija, que no va a ser el siguiente líder de la empresa? ¿Cómo le digo a mis hijos que no estoy seguro si les quiero dejar la empresa o la quiero vender? ¿Cómo le digo a mis padres que no quiero seguir en el puesto en el que estoy porque no estoy cómodo? Todo lo que tiene que ver con temas profundos y delicados,
pasan todas las empresas. La realidad es que siempre cuando se abre esta conversación, uno escucha mucha angustia que se trae desde muchos años de conversaciones que no se tuvieron. Y yo le digo que es como un impuesto invisible, porque en realidad las empresas no familiares tienen toda su energía y su foco en hacer negocio, en crecer, y las empresas familiares, cuando no tocan estos temas por miedo, en realidad están perdiendo energía que podrían estar poniendo en otro lugar en temas familiares. Entonces, es importantísimo que las familias empiecen con cuidado a hablar temas de, bueno, cómo nos vamos a organizar, cómo nos organizamos hoy también, porque a veces las familias vienen y plantean, bueno, quiero hacer este protocolo familiar para la siguiente generación. Y cuando uno empieza a trabajar con ellos, se da cuenta que hoy en día no están claros los roles, no están claras las remuneraciones, no están claras las expectativas de cada uno, no está claro quién puede tomar cada decisión. Hay un montón de cosas para trabajar en el hoy, pero bueno, a veces se ve como más claro cuando uno dice, bueno, yo quiero que mis hijos o mis nietos entren así. Entonces ahí es que nace como un poco más esta preocupación de decir, tenemos que arreglar las cosas ahora. Me trae al principio de la entrevista, ¿no? ¿Tú por qué no seguiste en la empresa familiar? ¿Hubo oportunidad allí o no quisiste? Bueno, hubo muchas cosas que pasaron. En realidad yo, cuando era pequeña, crecí en la empresa familiar. Mis padres tenían una empresa textil y crecí cosiendo ropa de Barbie y siempre pensé que iba a seguir en la empresa familiar, pero las cosas no se dieron como yo creo que no tuvieron las herramientas que hay hoy en día, y que por eso me parece tan importante hablar aquí y hablar en todos los lugares que me invitan, porque hoy hay otras herramientas que no había hace 20 y 30 años. Hay consultores que nos dedicamos a trabajar con todo tipo de familias y ayudarlos a profesionalizarse, a ver si tienen el equipo correcto, a ver si los hijos o los sobrinos o los que están en el lugar en el que tienen que estar, o quizás ya es momento de hacer un cambio. Entonces, estas herramientas que antes no había, creo que fueron un poco la razón por la cual yo no llegué a entrar a la empresa familiar. Creo que fue una bendición para mí, porque bueno, me permitió desarrollarme en mi carrera y poder ayudar a tantas familias, que creo que si no hubiese vivido todas esas experiencias, no hay como vivirlo uno para entender lo que sienten cuando se sientan conmigo. Es difícil de explicar, pero yo me meto en la familia, claro, en las emociones, en claro, los vínculos entre padres y hijos, entre las parejas. Y hay apertura allí porque es difícil, ¿no? Esto es como el abogado, le tenés que contar la verdad. Es lo mejor que podés hacer, ¿no? Sí, yo siento... Bueno, al abogado sí sos tú, pero digo, yo me lo imaginé en una situación complicada, ¿no? Sí, yo creo que uno atrae un poco lo que hace, o sea, la manera. Entonces las familias que se acercan a mí, se acercan para abrir su corazón y tratar de estar mejor, y no hay ninguna otra manera que no sea, no solo hablando conmigo, sino hablando en familia de qué es lo que les está pasando, qué es lo que les preocupa, y pensar juntos como equipo cómo podemos encontrar una solución que sea win-win para todos y que deje de ser una angustia y pase a ser una fortaleza para la familia. ¿Un mito a derribar de las empresas familiares, si tuvieras que mencionar allí? Hay varios. Yo creo que un mito es el tema de que lo único importante es el sucesor. Creo que ese es un mito, porque yo creo que en mi concepción el tema para que haya continuidad no es elegir al sucesor, es institucionalizar la empresa para que pueda soportar cualquier cambio de líder. Entonces es mucho más amplio que elegir a la persona o coronar a alguien como el siguiente líder, porque hasta me ha pasado que ese líder que era perfecto para la empresa, a su esposa le surgió un trabajo en otro país y nos quedamos sin líder. Entonces, más allá de elegir a la persona, es crear un gobierno de empresa familiar para que cualquier cambio tenga una estrategia, una dirección, una persona que lo ejecuta, alguien que lo controle. Si esta persona se va, que haya una dirección para poder elegir otra. Entonces, es mucho más amplio que la persona. Es generar espacios con reglas, y que la familia se someta a las reglas que también le exige a los no familiares. Bueno, hablabas de la gobernanza, sé que estás haciendo un trabajo muy interesante también a través del Círculo Uruguayo de la Gobernanza. Allí hay una experiencia seguramente muy interesante, ¿no? Lo que es la gobernanza y las empresas familiares, no menor, allí. Sí, tienen puntos en común, pero las empresas familiares necesitan más.
O sea, la empresa familiar no solo necesita, cuando hablamos de gobierno normalmente se entiende un directorio, la empresa familiar. Por supuesto que necesita un directorio y estrategia, la mayoría no lo tienen, pero también necesitan un espacio para la familia. Lo llamamos consejo de familia, espacio familiar, yo le llamo foro familiar consentido. O sea, la familia necesita este otro espacio para poder plantear todo este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que hace a la relación de la familia con su empresa. ¿Y ahí hace falta el mediador? Sí, y es el mediador el que crea estos espacios a través del protocolo familiar, que también necesitan las empresas familiares. El protocolo familiar es un acuerdo que hace la familia en donde deciden qué normas los va a regir. Por ejemplo, yo le puedo vender mis acciones como hijo a cualquiera o primero se lo tengo que ofrecer a mis hermanos. ¿Cómo vamos a fijar el precio si alguno quiere vender o irse? ¿Quiénes de nosotros pueden entrar a la empresa? ¿Qué experiencia tienen que tener? Todas esas reglas que rigen a la familia lo que hace es prevenir conflictos y que cuando haya que tomar una decisión no sea con nombre y apellido, sino que, bueno, dijimos que queremos que el futuro líder tenga una maestría, tenga experiencia internacional, tenga idioma. Entonces, cuando venga alguien, no es a esta persona, es saber, ¿cumplís con los requisitos que nos pusimos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, eso evita un montón de conflictos que son innecesarios y que la realidad es que toda familia empresaria debería contar con estas herramientas que hoy tenemos. Qué interesante. Bueno, el diálogo ha sido con la doctora Jacqueline Schwartz, abogada, consultora en empresas familiares, autora del libro Legado Consentido. ¿Se viene una segunda parte? ¿Estás trabajando en algo allí? Bueno, ahora como novedad, ahora en septiembre sale un libro que me invitaron a participar, que la verdad que con mucha emoción, de consultores para consultores, que se está publicando en Estados Unidos, que me invitaron a representar Uruguay, sobre la experiencia de los consultores trabajando con empresas familiares para que los nuevos consultores tengan una guía, porque es un trabajo muy delicado. Así que bueno, ahora sale en septiembre. Espero el ejemplar autografiado. Se llama La Consultoría desde adentro. Bien, lo quiero en mi biblioteca y para mi lectura. Mucho gusto. Pero autografiado como siempre, porque si no, no tiene validez para mí. Por supuesto. Con todo ese cariño. Bueno, doctora Jacqueline Schwartz, abogada y consultora en empresas familiares, gracias por este espacio, por hacerte el tiempo para venir y compartirnos tu sapiencia en estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa. En el programa de hoy conversamos sobre empresas familiares, sobre cómo no siempre el propósito de la empresa está claro para los miembros de la familia que también son integrantes de la empresa, que trabajan juntos. Y muchas veces uno de los principales problemas que tienen a nivel empresarial, las empresas familiares justamente, es la falta de comunicación. También hablamos por el otro lado sobre el ahorro, las finanzas, hoy, en dónde están concentradas las inversiones de los ahorristas y qué buscan a la hora de hacer crecer su patrimonio. Allí el ahorro está muy presente en los jóvenes, un sector muy atractivo para de alguna forma potenciar en ellos la educación financiera. De todos estos temas conversamos hoy y por supuesto que yo los espero como siempre, todos los viernes con el programa Estreno a las 21 horas con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.